Organelos celulares. La pared celular, capas de lípidos con estructura rígida en procariontes, mientras que en las eucariontes son grandes pero delgadas. La membrana celular da protección y está formada de lípidos, para separar proteínas. Es el medio para transmitir mensajes y realizar acciones. El núcleo es el control de la célula y es el encargado de almacenar el material genético. Los cromosomas se encuentran en el núcleo, determinan el orden genético y las características hereditarias. Usan base pirimídica y púrica. El retículo endoplasmático hay de dos tipos, liso y rugoso. El rugoso se encarga de la síntesis de proteínas, mientras que el liso se encarga de la síntesis lipídica. El aparato de Golgi capta el contenido del retículo endoplasmático y forma vesículas. Los lisosomas son las vesículas que contienen enzimas degradadoras de moléculas orgánicas. Las mitocondrias es la fuente de energía de la célula. Ocupa de carbono, hidrógeno y oxígeno, con calor para producir energía. Los cloroplastos se encuentran en la célula vegetal. Captan el oxígeno por medio de los tilocoides y luego segregan la clorofila. Las vacuolas almacenan el agua y abarcan el 70% del citoplasma en la célula procariota. Los ribosomas son de tres tipos: ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosomal. Los citoesqueletos dan estructura y sostenimiento a los organelos. Los centriolos se encuentran en la célula animal. Son dos estructuras formadas por filamentos que participan en la división de la célula. Procesos celulares. La comunicación intracelular. Puede resumirse en que una célula genera un mensaje o señal, el cual es recibido por la célula blanco, diana, apropiada, la cual puede ser una vecina lejana o cercana, o incluso ella misma, y el mensaje es interpretado como una instrucción para modificar algún aspecto funcional de la célula blanco. Almacenamiento y procesamiento de sustancias. Las vacuolas y los peroxisomas almacenan y procesan sustancias. El peroxisoma almacena enzimas poderosas que rompen moléculas, y las células encargadas de la defensa del organismo se ayudan con estos organelos para procesar gérmenes o sustancias extrañas que fagocitan o introducen mediante el envolvimiento de la membrana. Los peroxisomas tienen múltiples funciones. Destacan las relacionadas con el metabolismo lipídico. La vacuola, por otra parte, almacena agua y otras sustancias en la célula vegetal. Reproducción sexual. Las células eucariotas de animales, plantas, hongos y algunos organismos protistas conforman células pluricelulares. Su reproducción se lleva a cabo a partir de la división celular, la cual permite la generación de más células. En realidad, las células se originan a partir de una célula madre, que se divide en dos o más células, llamadas células hijas. Los seres vivos deben a este proceso su crecimiento y la continuidad de la vida, ya que implica la distribución de material genético idéntico o ADN. Estos organismos experimentan dos tipos de división, mitosis y meiosis. La mitosis, profase. La cromatina, complejo de ADN y proteínas del núcleo celular, se condensa y se organiza en cromosomas. Posteriormente la membrana celular desaparece. Además, los cromosomas hacen copias idénticas de sí mismos. Metafase. Todos los cromosomas cambian su disposición y se alinean justo en el centro de la célula. Esto da como resultado la formación de la llamada placa ecuatorial. Anafase. Los cromosomas se dividen por la mitad y cada sección se dirige hacia un extremo de la célula, por lo que quedan separados. A partir de esta fase se distribuyen las copias de la información genética original. Telofase. Se origina una nueva membrana en cada extremo de la célula, envolviendo al material del núcleo. Al final aparecen dos núcleos iguales al núcleo original y quedan formadas dos células hijas, con cromosomas idénticos a los de la célula madre. Hola gente, hoy vamos a ver la teoría celular y la teoría endosimbiótica. La teoría celular es la parte fundamental y más relevante de la biología que explica la constitución de la materia viva a base de las células y el papel que tiene estas células en la constitución de la materia viva. La teoría celular llegó gracias a una serie de avances científicos que fueron ligados a la mejora de la calidad del microscopio. En 1665, el científico inglés Robert Hooke
examinando una laminilla de corcho al microscopio, observó que esta estaba formada por pequeñas cantidades de variaciones a las que denominó células. Por esta circunstancia, se le considera como el descubridor de las células. El concepto moderno de la teoría celular se puede resumir en los siguientes principios. Todos los seres vivos están formados por células o por productos de secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. Todas las células proceden de la célula persistente por división de estas. Es la unidad del origen de todos los seres vivos. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de sus propios ciclos y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Así que la célula también es la unidad genética. La teoría endosimbiótica es una de las más interesantes y posiblemente más controversiales de la biología. Aunque ya ha pasado unos cuantos años de haber sido postulada, en ese tiempo han aumentado tanto los argumentos a su favor como en contra, de manera que es a uno de los grandes desafíos para la comunidad científica, en especial de los estudios evolutivos. Esta teoría plantea esencialmente que algunos de los organulos de la célula eucariota, todas las células excepto las bacterianas, en particular las mitocondrias y los plastos, fueron en su momento probablemente tras haber sido englobados, no fueron digeridos y por el contrario se acoplaron de tal manera que establecieron una relación dependiente con la célula que los devoró. Gracias por verlo y nos vemos a la siguiente. Robert Hooke, el hombre que sabía demasiado, fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia, polemista, incansable y genio creativo de primer orden. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como biología, medicina, cronometría, física planetaria, microscopía, náutica y arquitectura. Nació el 18 de julio de 1636 en el pueblo de Freshwater, en la isla Wight, al sur de Inglaterra. Hooke quedó huérfano a temprana edad y fue acogido por la iglesia, que decidió enviarlo a estudiar a Oxford. Entre las muchas aportaciones de Hooke se encuentran las siguientes. Fue el primero en formular la teoría de los movimientos planetarios como problema mecánico. Tuvo un ateísmo de la gravitación universal y dio un sistema práctico de la telegrafía. Inventó el resorte espiral de los relojes, el primer cuadrante dividido con tornillos, construyó la primera máquina aritmética y el telescopio gregoriano. Sin duda, Hooke fue el mecánico más notable de su época. Participó en la creación de la primera sociedad científica de la historia, la Royal Society de Londres. Durante 40 años fue miembro, secretario y bibliotecario de esta. Hooke descubrió la primera estrella binaria e hizo la primera descripción conocida del planeta Urano. También formuló algunos de los aspectos más importantes de la ley de gravitación, pero no llegó a desarrollarlos matemáticamente. En 1672 intentó comprobar que la Tierra se mueve en una elipse alrededor del Sol, y 6 años más tarde propuso la ley inversa del cuadrado. Robert Hooke murió en Londres el 3 de marzo de 1703. Anthony van Leeuwenhoek nació en Delft, Países Bajos, el 24 de octubre de 1632 y lo bautizaron en la iglesia reformada protestante. Era hijo de los comerciantes de Sestan Philips Theunist Leeuwenhoek y Margriet Jacobs van den Berg.
casados en esa misma ciudad el 30 de enero de 1622 y que vivían en una casa acomodada en la calle Leeuwenpoort. Anthony, investigador neerlandés, construyó microscopios simples de elevado poder de resolución, que le permitieron perfeccionar el estudio y conocimiento de los tejidos orgánicos. Descubrió las levaduras y los glóbulos de la sangre. Resumió sus conocimientos en Opera Omnia Sive, Arcana Naturae Ope, Exactissimorum Microscopiorum Detecta. Fue conocido por las mejoras que introdujo a la fabricación de los microscopios y por sus descubrimientos de los glóbulos rojos, el sistema capilar y los ciclos vitales de los insectos, el primero en observar las bacterias y los protozoos. Su investigación en los animales inferiores refutó la doctrina de la generación espontánea, y sus observaciones sentaron las bases de la bacteriología y la protozoología. Fue reconocido como el padre de la microbiología. En 1677 menciona por primera vez los espermatozoides en una carta enviada a la Royal Society, en la que hablaba de los animálculos muy numerosos en el esperma. Leeuwenhoek fue consciente de que sus observaciones mostraran que en la semilla contenida en los testículos estaba el principio de la reproducción de los mamíferos. Iba a chocar con el paradigma de su época, porque sus observaciones estaban en contra de las tesis desarrolladas por los grandes sabios de su época, como William Harvey o Regnier de Graaf. Muere el 26 de agosto de 1723 en Delft, a la edad de 90 años. El 31 de agosto fue enterrado en la Oude Kerk de la misma ciudad. Durante su vida, fabricó más de 500 lentes. Su desarrollo del microscopio fue utilizado y mejorado por Christian Huygens para su propia investigación sobre microscopía. Robert Brown fue un británico botánico que nació el 27 de diciembre de 1773 en Montrose Forfar, Escocia. Cursó estudios de medicina y ciencias naturales en la Universidad de Edimburgo. En el año 1800 participa en una expedición por las costas australianas. En 1805, a su regreso, trajo consigo casi 4.000 especies de plantas australianas. En 1810 se encargó de la biblioteca y las colecciones del naturalista británico Sir Joseph Banks, que fueron transferidas al Museo Británico en 1827. Fue conservador del Departamento Botánico del museo. Impulsó el avance de la taxonomía vegetal. Sus aportaciones científicas más destacadas fueron el movimiento de las partículas microscópicas, el descubrimiento del núcleo de la célula vegetal y la distinción entre gimnospermas y angiospermas. A él se le debe el término núcleo celular. El movimiento browniano es un movimiento de agitación aleatorio, brusco e incesante, que anima a finísimas partículas sólidas en suspensión en un líquido. Fue observado por primera vez por Brown en 1827. Robert Brown falleció en Londres el 10 de junio de 1858. Henry Dutrochet fue médico, biólogo y fisiólogo, fundador de la teoría celular, descubridor del proceso de osmosis, y fue el primero en reconocer la importancia del pigmento verde en el uso de dióxido de carbono en las células vegetales. Dutrochet dirigió sus estudios hacia la fisiología vegetal y animal, y sus experimentos clásicos sobre osmosis. Él construyó un osmómetro. Mostró que las setas son los cuerpos reproductivos del micelio, y fue uno de los primeros en reconocer la importancia de las células individuales en el funcionamiento de un organismo. Jan Evangelista fue un eminente histólogo y fisiólogo checo, uno de los creadores de la moderna histología. Inventó el micrótomo, un instrumento que sirve para obtener cortes muy finos de tejido para su examen al microscopio. Nace el 17 de diciembre de 1787 en Bohemia. En 1818 se gradúa como médico en Praga, con una tesis sobre los aspectos subjetivos de la visión. En 1837 formula su concepción sobre las células
y estudia específicamente las células nerviosas. En 1850 fue un miembro extranjero de la Real Sociedad, Academia de las Ciencias de Inglaterra. Fallece en Praga el 28 de julio de 1860. Richard Altman fue un patólogo alemán, nacido el 12 de marzo de 1852 en Deutsch-Eylau, Alemania, ahora Polonia. Descubrió la sustancia ácido nucleico. Johann Friedrich Miescher descubrió una sustancia que se llamó nucleínas en 1869. Más tarde, aisló una muestra pura del material que ahora se conoce como ADN, de esperma de salmón. Y en 1889, el patólogo alemán Richard Altman, discípulo de Miescher, logró separar por primera vez las proteínas de la nucleína, llamando a la nueva sustancia ácido nucleico. Richard murió el 7 de diciembre de 1900. Camillo Golgi fue un médico italiano galardonado con el Premio Nobel. Nació el 7 de julio de 1843 en Corteno, al norte de Italia, donde su padre trabajaba como funcionario del departamento médico. Cursó estudios en la Universidad de Pavia, trabajó durante algún tiempo en la clínica psiquiátrica del criminólogo Cesare Lombroso, pero pronto se interesó por la histología. Fue profesor de anatomía en las universidades de Turín y Siena, catedrático de histología en la de Pavia, en la cual llegó a ser decano de la Facultad de Medicina y rector de la universidad. Sus principales aportaciones se relacionan con el estudio del tejido nervioso. Golgi fue el primero en emplear nitrato de plata para teñirlo antes de examinarlo. También se le debe reconocer la red intracelular presente en casi todas las células eucariotas y que lleva su nombre, el aparato o complejo de Golgi. Además, realizó importantes estudios sobre el cerebelo y sobre el plasmodio del paludismo. Compartió en 1906 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con el histólogo español Santiago Ramón y Cajal. Camillo Golgi falleció el 21 de enero de 1926 en Pavia. Matthias Jakob fue un abogado botánico y alemán, el primero en afirmar que las plantas estaban constituidas por unidades básicas o células. Un año más tarde, Theodor Schwann, biólogo y amigo de Matthias, estableció que los animales también estaban conformados por células como las plantas. La teoría celular de Matthias y de Theodor supuso un paso adelante en el desarrollo de la biología, pues en ella se establecía que la célula era una unidad atómica, una unidad trófica y una unidad genética. Los postulados de Matthias y de Theodor contribuyeron de forma definitiva al destierro de la teoría de la generación espontánea, que en aquellos tiempos estaba en vigor. Matthias Jakob nació en 1804 y murió en 1881, mientras que Theodor Schwann nació en 1810 y murió en 1882. Rudolf Karl fue un patólogo, arqueólogo y antropólogo alemán. Nació el 13 de octubre de 1821 en Pomerania, hoy Polonia. Demostró que la teoría celular se aplica tanto a los tejidos enfermos como a los sanos. Rechazó la teoría de Louis Pasteur sobre los gérmenes como causantes de enfermedades. Entre sus aportaciones concretas cabe mencionar sus trabajos sobre la feblitis, que le permiten conocer la importancia real de la embolia y la trombosis, aislar la leucemia. De modo magistral describe la embolia cerebral y la pulmonar, la relación entre la tuberculosis y el lupus. Buen número de conceptos hoy habitualmente utilizados por el clínico, tales los de aplasia, hipertrofia, metaplasia, son testimonios de la perdurable influencia de su pensamiento y su obra. Desde 1880 hasta 1893 fue diputado liberal, donde se opuso a la política del canciller alemán Otto von Bismarck. Ruffol falleció en Berlín el 5 de septiembre de 1902. Theodor Boveri nace el 12 de octubre de 1862 en Bamberg.
Fue un embriólogo alemán, el cual es considerado uno de los grandes fundadores de la embriología experimental. En 1881, inicia su formación en el campo de la citología, estudiando anatomía y biología en la Universidad de Múnich. Sus trabajos con erizos de mar mostraron que era necesario que todos los cromosomas estuvieran presentes para que un desarrollo embrionario correcto tuviera lugar. Otro descubrimiento significativo de Boveri fue el centrosoma, que descubrió como un organulo especializado en la división celular. También razonó que un tumor canceroso comienza con una única célula, en la que sus cromosomas están alterados, causando la división incontrolada de la célula. Fue mucho más tarde, durante el siglo XX, cuando los investigadores comenzaron a creer que Boveri podía haber estado en lo cierto. Boveri muere en Würzburg, Alemania, el 15 de octubre de 1915. Christian de Duve. El bioquímico belga Christian de Duve ganó el premio Nobel en 1974 de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de los lisosomas. Después de terminar sus estudios, realizó investigaciones en el extranjero. Con el tiempo regresó a Alemania como profesor para estudiar la insulina y fue así como descubrió el lisosoma. Separaba a las células en sus componentes básicos utilizando centrifugadoras, pero primero tenía que aplastarlos con un mortero o ponerlos en una licuadora. Se dio cuenta que las células que habían pasado por la licuadora tenían más fosfata ácida que las células que habían sido aplastadas. Fascinado por la enzima, investigó más allá y descubrió que estaba contenida dentro de compartimentos lípidos dentro de las células. Los lisosomas desempeñan una función esencial en las defensas del organismo contra las bacterias, y el hallazgo tuvo implicaciones importantes en medicina, ya que varias enfermedades hereditarias son causadas por la deficiencia de enzimas lisosomáticas. De este modo, el investigador aportó la primera explicación molecular de un trastorno intracelular de origen genético, la glucogénosis de Pompe, la enfermedad de almacenamiento lisosómico más característica. Los primeros seres vivos que aparecieron sobre la Tierra hace unos 3.7 mil millones de años eran microorganismos unicelulares primitivos, y los datos de registros fósiles indican que eran células del tipo procarionte, ya que carecían de núcleo. Estos organismos alcanzaron pleno éxito en su desarrollo y reproducción gracias a su notable poder de adaptación hace unos 3.5 mil millones de años. En un momento de la historia evolutiva, hace unos 1.5 mil millones de años, surgieron células más especializadas llamadas eucarionte, es decir, que poseen núcleo verdadero. Los sistemas multicelulares que existen hoy en día están constituidos solo por células eucarionte, y la diferencia principal con respecto a las procarionte se debe a la presencia de varias estructuras internas. Además de realizar procesos específicos como son mitosis y meiosis, de los atributos más destacables están la capacidad de formar organizaciones multicelulares y la capacidad de diferenciación. Sin embargo, la diferencia más señalada para separar a las procarionte de los eucarionte es la presencia de un núcleo. De este modo, los organismos que no presentan dicha propiedad son clasificados como procarionte. Estudios durante los últimos 20 años han establecido que algunos organelos de las células eucarionte tienen relaciones evolutivas con ciertos grupos de las procarionte. Se cree que estos organelos evolucionaron a partir de antecesores procarionte que fueron capturados por las células de dimensiones mayores llamadas hospedadora, formando un conjunto de endosimbiosis. Sin embargo, el origen del núcleo, el cual marca el comienzo de las células eucarionte, presenta algunos puntos sin resolver. Basados en estudios de ultraestructura realizados con microscopio electrónico, se desarrolló la hipótesis endosimbiótica del origen del núcleo. Se postula que en una primera instancia se produjo la captura de una arqueobacteria llamada eocito por una eubacteria gram negativa, o sea, el hospedador. Presumiblemente sin su pared celular, las membranas del hospedador comenzaron a rodear a la superficie huésped, formando canales con doble membrana. La separación de las membranas internalizadas formaron la envoltura nuclear y retículo endoplasmático.
La formación de estos nuevos compartimientos fue precedida o acompañado por la duplicación de genes por proteínas chaperonas.